Bueno, en primer lugar, deciros que llevábamos mucho tiempo intentando hacer esta charla, entre otras cosas, porque en agosto de 2022 ya se aprobó unas normas, lo van a explicar ellos mucho mejor que yo, porque de verdad que están preparados, y sabíamos que en un proceso breve de tiempo se iba a aprobar esta ley de Castilla y León, que para nosotros es muy importante. Y es muy importante por dos cosas. Una, porque ya nos estamos encontrando con muchísimas dificultades para que nuestros padres, nuestros parientes más mayores que nosotros, puedan acceder a una plaza de residencias. Pero el problema no es que hoy le tenemos ahí, pero mañana vamos a ser nosotros los que vamos a necesitar esas plazas. Entonces, pues nos parecía muy interesante que diéramos a conocer esta norma lo más posible, y para ello hemos estado buscando durante bastante tiempo unos expertos, incluso antes de que se debatiera, ¿vale? Pero no ha sido posible. Ahora hemos encontrado a dos compañeros, os los voy a presentar. Él es Jorge Félix Alonso, él es portavoz de la Plataforma Social de Castilla y León, y ella es Ana Redondo, que es de la Asociación de Afectados por la Gestión de las Residencias en Castilla y León. Ellos han estudiado la ley, han estudiado el borrador, han intentado hacer aportaciones a la norma y la conocen suficientemente y tienen también una experiencia. Van a intentar situarnos, en primer lugar, en qué contexto estamos, y a partir de ahí nos van a... en plazo de 9 meses, que está figurado, seguro que tardará más, tienen que aprobar el reglamento que se hace con esta norma. Si no somos capaces de hacer una movilización en todos los sitios, incluir a nivel de toda Castilla y León, nos la van a colar y vamos a seguir con esas dificultades y van a seguir intentando hacer. Hace mucho tiempo que no se ha construido una residencia pública, van a seguir con esa dinámica. Entonces yo dejo con ellos ya, que están muy bien preparados y nos van a contar cómo están las cosas, ¿vale? Muchas gracias a Manolo por su presentación y muchas gracias a todos ustedes también por su presencia esta tarde. Yo vengo aquí, como ha dicho él, en representación de la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias en Castilla y León. Nosotros empezamos a trabajar como plataforma en el año 2020, pues en esa primavera que todos pues recordaréis, de la pandemia del COVID, y surgimos como plataforma independiente de personas afectadas que teníamos familiares en alguna residencia, de propios residentes que estaban viviendo en ese momento, o también de personas que, aunque no tenían en ese momento ningún familiar o amigo en una residencia, sí que tenían la suficiente conciencia social o sensibilidad para ver que aquí estábamos ante un problema pues muy importante. En 2021 nos constituimos ya como asociación y empezamos a formar parte, nos integramos también dentro de una plataforma estatal que hay de organizaciones de residentes y familiares de prácticamente de todas las comunidades del país. Entonces, en esta plataforma están integradas pues plataformas de Madrid, de Cataluña, de otras comunidades que llevan ya un recorrido muy amplio y que a nosotros pues nos han servido de ayuda y de soporte, porque la nuestra es una asociación pues más joven y con menos experiencia en estos asuntos y en esta lucha. Yo quería empezar la intervención con un dato que me parece muy importante y que yo creo que en Castilla y León se ha olvidado un poco. Todos estamos bastante acostumbrados a escuchar que en la Comunidad de Madrid hubo un protocolo de no derivación a hospitales para las personas que vivían en residencias. Hemos llegado a escuchar, incluso todos tenemos en la cabeza, hay un número por ahí fatídico, ¿no?, de personas que murieron en esta situación, y en Castilla y León hubo un protocolo exactamente igual, un protocolo que se envió a todas las residencias, tanto públicas como privadas, el 20 de marzo de 2020, cuando todavía no había un colapso hospitalario ni nada parecido. Y en ese protocolo lo que se decía literalmente es que se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos a un hospital, para lo cual se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria. Este protocolo fue firmado por el director de la Gerencia Territorial de Salud y por el gerente de la Consejería, por el gerente de Servicios Sociales.
Recordemos también que en ese momento, pues bueno, la Consejería de Sanidad estaba al frente de ella la consejera Verónica Casado del Partido Ciudadanos, y la Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Familia, pues la llevaba el Partido Popular. Hubo un protocolo igual que el de Madrid. Lo que pasa es que aquí pues parece que las cosas, no sé si importan menos, o tenemos menos memoria, o tenemos menos capacidad de movilizar a la población y a los medios de comunicación. Pero esas medidas de las que se hablaba en ese protocolo, que iban a llegar a las residencias para atender a esas personas, en realidad nunca llegaron. Los famosos equipos COVID que se trasladaron a las residencias fueron, en el mejor de los casos, un médico y un enfermero en horario de mañana, para enfrentarse en muchos casos a residencias de 100 y pico personas donde más de la mitad estaban contagiados. Comprenderéis que en un rato de una mañana pues poco se puede hacer ante personas gravemente enfermas, sin medios, cuando las propias plantillas de médicos y enfermeros de las propias residencias estaban diezmadas porque muchos de ellos estaban contagiados y estaban en su casa porque no podían trabajar. Entonces se vivió una situación verdaderamente caótica y una vulneración de derechos que yo creo que no podemos olvidar en ningún caso como sociedad, sobre todo para que no se vuelva a repetir y para tener en cuenta que todas esas personas pues se las dejó morir de una manera muy indigna y vulnerando todos los derechos, y el principal de ellos, uno que recoge la Constitución, que es el derecho a la protección de la salud. Entonces, en ese momento se hizo una discriminación total por el lugar de residencia, porque si una persona de edad avanzada que vivía en su casa se encontraba con síntomas o demás, bueno, pues era trasladada a un hospital y se hacía lo que se podía por ella. Pero si vivía en una residencia, ese esfuerzo no se hizo y esas personas allí pues se las dejó morir. Entonces, eso es un dato que a mí me gustaría que todos tuviéramos en la cabeza, porque es importante, y el COVID, aparte de bueno, pues, lo que supuso para muchas personas y muchas familias, también lo que hizo fue sobre todo poner de manifiesto todos los problemas que había en las residencias, tanto las privadas como las públicas de toda España, y Castilla y León pues no iba a ser menos, y ahí pues se destaparon muchas de las vergüenzas de estos centros donde pensamos que las personas acuden aquí pues para vivir sus últimos años y de una manera pues cómoda, para poder llevar un proyecto de vida acorde con lo que ha sido su vida anterior, y muchas veces con lo que se encuentran pues es con un verdadero infierno, y siento ser pesimista, pero es la verdad, la triste verdad que ocurre en muchos centros residenciales de todo el país. Entonces, a mí me parece importante recordar este dato y tener en cuenta que esto pues no deberíamos permitir que volviera a suceder bajo ningún concepto. Luego, pues claro, en este escenario que nos encontramos después de la hecatombe esta del COVID, pues parecía que era un buen momento para poder llevar a cabo una reforma de este sistema de cuidados de larga duración, como es el sistema residencial, que no nos engañemos, lo veníamos comentando antes. A ver, cuando las familias llegan a la opción de la residencia es porque ya se ha aprobado todo lo demás, porque nadie, normalmente en general, nadie quiere ir a una residencia pudiendo estar en su casa de otra manera. Entonces, las personas cuando llegan a las residencias es porque ya prácticamente no queda otra solución para poder estar atendidos convenientemente en su propio domicilio. Entonces, las personas llegan a las residencias pues cada vez con más patologías y cada vez con más problemas, y eso hay que saber tratarlo y hay que saber afrontarlo. Entonces, nosotros pensamos que después de todo esto, de esta situación que se había vivido, pues que era un buen momento para que cambiara ese modelo, digamos, hotelero que había hasta ese momento, ¿no? Que una residencia pues era prácticamente como un hotel, bueno, sí, con algún tipo de cuidado más que no tienes cuando vas de vacaciones, pero no era no eran hogares para estas personas, y menos en esas residencias gigantescas, ¿no? que tenemos en casi todas las comunidades. Entonces, en este contexto, pues bueno, luego incidirá sobre ellos mi compañero, también se hizo dentro del acuerdo, se llegó a un acuerdo a través del Consejo Territorial para unos criterios de acreditación para las residencias que deben ser, digamos, unos mínimos que tienen que cumplir todas las residencias para poder
para que las puedan dar de paso y para que puedan seguir funcionando, ¿no? Para que nos entendamos. Esto, lamentablemente, para nosotros como familiares, este acuerdo de acreditación también supuso una gran decepción. Una gran decepción porque creo que estábamos en el contexto adecuado para haber dado una vuelta, ¿no? O por lo menos haberlo intentado, al sistema de cuidados según está planteado ahora mismo. Y la verdad es que no se hizo. No se hizo, a pesar de que nosotros agradecemos, por supuesto, que en ese acuerdo de acreditación ha habido mejoras sustanciales con respecto al anterior, pero no se llegó hasta el final en todo lo que deberían haber llegado. En parte nos consta y lo sabemos que fue pues por las presiones de muchas comunidades autónomas que lo que hicieron fue ir de mano de las grandes empresas que controlan y gestionan las residencias para recortar todo eso. Entonces, de los primeros borradores de trabajo que hubo, a lo que quedó al final, a lo que se firmó en julio de 2022, pues la verdad es que fue bastante decepcionante porque se han recortado en muchas cosas. Es importante saber que este acuerdo de acreditación se supone que es de obligado cumplimiento para todas las comunidades, ¿vale? Entonces, tras este acuerdo de acreditación ya queda el trabajo de todas las comunidades de legislar para adaptar sus normativas a estas exigencias nuevas que se planteaban con este acuerdo. Entonces, nosotros la verdad es que somos un poco, y siento decirlo otra vez, pesimistas, porque creemos que a pesar de las buenas intenciones que hubo en este acuerdo, pues los servicios sociales se siguen gestionando un poco como un cortijo privado. Y al final pues no se piensa en el factor humano, sino que lo que prima un poco es el resultado económico de la explotación de unas instalaciones donde se aparca a miles de ciudadanos en el momento en el que son más vulnerables. Y aquí, hemos visto todos y todos tenemos en la cabeza, me imagino, imágenes verdaderamente pavorosas de lo que ocurre, no por suerte a diario, pero en muchas residencias donde se dan casos de desnutrición, deshidratación, hasta malos tratos por parte del personal, que por supuesto, insisto, no es en todas ni mucho menos, pero esto es así y esto es una realidad que no podemos negarla ni podemos obviarla. Entonces nosotros creo que tenemos que, y desde nuestra asociación lo que pretendemos es decir que las personas mayores sí que importan y que son ciudadanos de pleno derecho como todos los demás y que tienen que estar protegidos convenientemente. Y como decía, valoramos los avances que se hicieron en este acuerdo, pero tampoco podemos 100% esto sostenerlo porque nos parece que tenían que haber ido bastante más allá. Por ejemplo, una cuestión fundamental, que son las ratios de personal. Las ratios de personal, al final, es lo que determina que uno pueda vivir sus últimos años de vida de una manera cómoda, bien atendido y demás, o que realmente los últimos años de tu vida pues se conviertan en un infierno y acabes viviendo como en un cuartel de los años 50, así como con toque de diana, para levantarte, para acostarte y todo en función no de tus necesidades, ni de tus gustos, ni de tus nada, sino de lo que le interesa más a la empresa para rentabilizar un servicio así. Y esto nos parece muy penoso que no se haya sido no hayan llegado a ser un poco más osados y hayan optado por ratios que verdaderamente garanticen una atención personalizada. A ver, tenemos que tener en cuenta que muchas veces el problema no es el personal hace todo lo que puede con el tiempo que puede, pero si una trabajadora tiene 40 minutos para levantar de la cama, asear, y vestir a un número de personas que en muchos casos, por desgracia, no pueden colaborar y a los que hay que prácticamente ayudarles a todo, es imposible que lo hagan con cuidado, que lo hagan con una mínima dedicación, porque ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen corriendo. ¿Y qué ocurre en muchas residencias? Pues que muchas personas a los 3 días de estar en una residencia están llevando un pañal que en su casa no llevaban. ¿Por qué? Porque es más cómodo ponerles un pañal y estar allí esperando que no acompañar a esa persona al baño, que a lo mejor puede ir perfectamente si es acompañada.
pero claro, les ponemos un pañal, los dejamos delante de la tele y así horas y horas. Y insisto, no es problema del personal, es problema de que el personal que hay no tiene el tiempo suficiente para atenderlos. Es como estas comidas pasadas por el pasapurés o por la batidora, que eso también se estila muchísimo en las residencias. Enseguida, ay no, es que tiene problemas para tragar, tiene problemas no sé qué, mejor la dieta batida. Vamos a ver qué es esto. ¿Quién quiere volver a comer un puré como cuando tenías un año? Pues no, a todo el mundo mientras pueda pues preferirá comer comida pues normal, un primer plato, un segundo plato. Pero ¿qué ocurre? En esos purés ni se ve lo que hay dentro y luego además, pues claro, es mucho más cómodo y más rápido a las personas a las que hay que ayudar a comer darles un solo plato en un puré así, que no darles un primero, un segundo, andar cortando, Entonces, bueno, esto nos parece que no puede ser así. Entonces, en las ratios de personal había que haber llegado bastante más allá. Hay que pensar que, por ejemplo, con las ratios que se plantean en el acuerdo de acreditación, el tiempo de atención, en el mejor de los casos, llega a 2 horas por residente. En países de nuestro entorno, en Alemania o en Francia, estamos hablando que tienen ratios de 5 horas de atención por cada persona. Y aún así están trabajando porque les parece eso insuficiente. Pues claro, si 5 horas son insuficientes, pues 2 desde luego es que no llegan para nada. Que a lo mejor así puesto en abstracto puede parecer mucho tiempo, pero no lo es, porque lo que comentaba antes, las personas llegan a las residencias cada vez con más necesidad de ayuda y con unas necesidades pues que implican que tenga que haber personal suficiente para poder atenderlos, porque eso es lo que necesitan en ese momento de su vida. Otra cuestión que a nosotros también pues, nos ha parecido un poco decepcionante ha sido el tema de las inspecciones, que así como en los primeros borradores sí que se hacía referencia a las inspecciones que tenía que haber, a que el número de inspectores que tenía que haber por cada residencia y demás, pues luego al final eso se dejó también de una manera muy vaga y muy un poco para lo que quieran cada una de las comunidades autónomas. Y claro, esto es muy peligroso porque hay comunidades que tienen buenos ratios de personal y hay comunidades que tienen inspectores y que tienen participación de los familiares, pero no son todas, y si se deja a cada comunidad que haga lo que quiera, pues ahí empiezan los grandes peligros, ¿no? La inspección nos parece fundamental, porque la inspección es lo que garantiza verdaderamente que el trabajo de las residencias se hace como se tiene que hacer. Y esas inspecciones y el resultado de esas inspecciones nosotros pensamos que debería ser público, porque igual que todos ahora antes de ir a un restaurante podemos mirar si tiene, o a un hotel, podemos mirar si tiene críticas positivas o negativas, o lo que nos cuentan o lo que nos dicen, pues con más razón una residencia donde vamos a llevar a personas que en su mayoría pues necesitan de muchos cuidados. Entonces esto nos parece importante, que la inspección sea lo que tiene que ser y no sea pues como pasa en muchos casos, que las inspecciones, antes de ir la inspección ya se ha avisado previamente, con lo cual este día está todo perfecto, están todos los trabajadores allí, todos los señores de la residencia y las señoras están allí estupendos, sentaditos, y todo está divinamente. Claro, pero eso no es el día a día, eso no es la realidad, porque eso es como si invitas tú a alguien a tu casa a tomar un café, pues hombre, no dejas la cama sin hacer, ¿no? Ese día precisamente, pues recoges tu casa. Pues esto es lo mismo, así eso no es una inspección seria, ¿no? Otro problema que a nosotros nos preocupa es el número de plazas de las residencias y el número de habitaciones individuales. Está comprobado, y se comprobó con el COVID, que en las residencias grandes el índice de mortalidad fue mucho mayor que en las pequeñas, porque era más difícil aislar a las personas y porque, bueno, pues cuanto más grandes, pues más personal yendo y viniendo y más posibilidades de contagio. Las habitaciones individuales también nos parece fundamental. Lo primero, para que la persona pueda tener su propia intimidad y pueda tener una vida un poco pues lo más parecida a la que pudiera tener en su propio domicilio. Y luego también, pues siendo prácticos, porque si la mayor parte de las plazas son en habitaciones dobles, en caso de otra pandemia, ¿cómo aíslas a esa gente? Pues es muy difícil, porque si tienes la residencia prácticamente al completo, no tienes capacidad para aislar a la gente si los tienes a todos en habitaciones dobles. Entonces eso es un problema también que nos parece importante. Y claro, en este acuerdo de acreditación se sigue permitiendo un poco que haya residencias de
de muchas plazas, en concreto son de 120, me parece, sí, de 120 en las ciudades grandes y luego, bueno, pues de 90 en los núcleos medianos y demás. Y luego esto además, bueno, pues en la normativa de cada una de las comunidades, pues eso luego ya han hecho también lo que han querido, porque como os decía antes, este acuerdo de acreditación son como unos mínimos, digamos. Luego a partir de ahí se supone que eso se puede mejorar, pero no en todos los casos. Otro problema muy grande es la atención sanitaria y el enlace con el sistema sanitario público. A nosotros nos parece que, por supuesto, en las residencias tiene que haber profesionales sanitarios, tiene que haber un enfermero, una enfermera, tiene que haber un médico, porque desde luego allí viven personas mayores o en las residencias de personas con discapacidad, personas con discapacidad que necesitan un seguimiento médico porque en muchos casos pues tienen patologías distintas que necesitan una atención. Pero eso no significa que esa atención médica que reciben allí, nosotros pensamos que tiene que ser un complemento al sistema sanitario público y general como el que tenemos todos. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que dotar de recursos a esos centros de salud que tienen a su cargo o en sus zonas de influencia que tienen residencias. Porque claro, lo lógico es que una persona de 85 años con varias enfermedades necesite acudir al médico con más frecuencia que una persona de 30. Entonces, si en un barrio tienes una residencia grande o tienes dos residencias grandes, pues necesitarás al centro de salud de ese barrio dotarlo de los profesionales suficientes para que puedan atender convenientemente a todas esas personas y derivarlos también a los especialistas cuando sea necesario, porque a nosotros no nos vale eso de, bueno, son mayores, pues bueno, no, vamos a ver, por supuesto que no aspiramos a ser eternos nadie, ¿no?, en esta vida, pero por supuesto hay que llegar pues hasta donde se pueda y en las mejores condiciones, y para eso es necesario una atención sanitaria de calidad. Y eso ya vimos que, bueno, pues con la pandemia hubo muchos derechos que volaron por los aires, y ese fue uno de ellos, por desgracia, no solo con el protocolo de no derivación a hospitales, que supuso la muerte de muchas personas en condiciones muy miserables, sino que además luego pues se restringieron salidas a consultas médicas, se restringieron incluso salidas a ver a especialistas que necesitaban. Entonces esto pensamos que no puede ser, y es fundamental que esos servicios sanitarios de las residencias estén en coordinación continua con el Sistema Nacional de Salud, que es el que al final pues tiene que hacerse cargo de la salud de todos los ciudadanos independientemente de su edad. Otro problema que nos preocupa es la representación de las familias y de los usuarios. Esto en el acuerdo de acreditación tampoco se acaba de dejar claro. Y esto, pues, ¿qué ocurre? Que luego, por ejemplo, en la legislación que se ha hecho en la ley de Castilla y León, pues directamente esto también pues se lo pasan un poco de largo, porque ya ni siquiera hablan de mantener o sea, no sé cómo lo llaman exactamente, ya no lo recuerdo, es como mantener lazos familiares o algo así, pero vamos, que al final no dan a las familias ninguna capacidad, ni a los propios residentes, ninguna capacidad clara de decisión o de participación en la vida de las residencias. Y nosotros pensamos que hay personas en las residencias que tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar y tienen mucho que compartir para que la vida allí sea un poco lo que ellos esperan que sea, y sea una continuación de la vida que llevaban antes, no sea un antes y un después de, bueno, yo tenía mi vida hasta que entré en una residencia y a partir de ahora ya aquí es que soy un número y lo que me manden, y a una hora para comer y una hora para levantarse. Bien, a ver, nosotros entendemos que por supuesto no puede hacer cada uno lo que le parezca, ni se puede dar gusto a todo el mundo en todos los detalles, pero sí podemos hacer que las personas que allí viven y sus familiares pues que tengan algo que aportar, y podemos acabar pues por ejemplo con prácticas tan absurdas como se dan en muchas residencias, de cenar en pleno invierno y en pleno verano incluso a las 7 de la tarde. Vamos a ver, en España no se cena a las 7 de la tarde de manera tradicional, y menos en verano.
O sea, ¿esto a qué obliga a estos horarios muchas veces? O levantar a la gente, como ocurre en muchas residencias, que para que dé tiempo a que todo el mundo se levante de la cama, se asee, se viste y demás, empiezan a levantar a la gente a las 6:30 de la mañana. Vamos a ver, si llegas a los 80 años, creo yo que no es para levantarte a las 6:30 de la mañana para que te pongan ahí a hacer cosas. Habrá que tener un poco en cuenta también las necesidades de la gente y no los horarios o lo que conviene para establecer unos turnos de personal o otra serie de consideraciones. Entonces, bueno, pues todo esto a lo mejor, si se dejara participar a las familias y a los propios usuarios, pues tendríamos otra visión y tendríamos otra vida dentro de los centros. Otra cuestión que también nos preocupa y mucho es la de las sujeciones. Las sujeciones, todos sabemos que, bueno, pues hay sujeciones que llamamos físicas, ¿no?, que consisten en dispositivos que impiden que la persona se mueva dentro de la cama, o incluso que se mueva, que se levante de una silla. Y luego existen también lo que llamamos las sujeciones farmacológicas, que son directamente, pues, medicamentos tranquilizantes o de otro tipo, pero bueno, que sirven para que las personas estén tranquilas. A ver, sabemos que la cuestión de las sujeciones es muy controvertida y que hay personas, pues, que a lo mejor tienen momentos de agitación y que sí que necesitan, bueno, pues que haya a lo mejor en la cama algún tipo de dispositivo que les impida levantarse durante la noche, sobre todo para evitar a lo mejor caídas o para evitar accidentes de todo tipo. Pero lo que no pueden ser nunca las sujeciones es una solución para la falta de personal. O sea, eso en ningún momento lo vamos a aceptar, y no debería ser así, ni con las físicas ni con las farmacológicas, porque lo que tiene que haber es el personal suficiente para atender a todos los usuarios y no dejarlos atados o dejarlos inmovilizados a base de fármacos para poder ahorrarnos personal en la atención de estas personas. Esto nos parece que directamente no puede ser. De hecho, hay en la propia Fiscalía General, pues se hizo una instrucción al respecto, pero en esto también pensamos que las residencias, pues, tienen permitido hacer muchas cosas que no deberían, y con las sujeciones pues está pasando esto, está pasando que deberían notificarse a la Fiscalía a quién se aplican las sujeciones, porque además las sujeciones en ningún caso se pueden aplicar de manera, digamos, continuada, se pueden aplicar solamente en momentos muy puntuales para una situación específica. Tú no puedes recetarle a alguien, digamos, una sujeción así como de por vida, no, eso no puede ser, y eso se lo están saltando y lo están ignorando desde muchas residencias. Y bueno, en general nosotros pensamos que desde luego lo que hay que tener presente es que los cuidados para las personas mayores y para las personas con discapacidad nunca pueden ser un negocio, nunca. O sea, eso son derechos que se supone que tenemos a vivir nuestros últimos días de una manera digna y mínimamente confortable, y eso pues muchas veces a lo mejor no es rentable, pues como a lo mejor no es rentable hacer una carretera para un pueblo de 50 habitantes, arreglarla, o un colegio público, pero es que no, los servicios públicos no tienen por qué ser rentables. O sea, lo que tienen que ser es eficaces, eso sí, desde luego, y lo que tienen que dar es un buen servicio a los ciudadanos. Entonces, si partimos ya con que este acuerdo de acreditación, en nuestra opinión, está ya muy cojo en muchos aspectos, pues luego, ¿qué ocurrió? Que la adaptación de ese acuerdo de acreditación, o cómo se ha plasmado en una ley en la que ya se llevaba trabajando un tiempo desde la Junta de Castilla y León, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que muchas cosas, lejos de mejorar un acuerdo de acreditación, pues lo que han hecho ha sido directamente empeorarlo. Entonces, estamos hablando de una ley que bueno, pues está ya en vigor, y tenemos, como decía antes Manolo, pues creo que hay 8 o 9 meses para hacer un reglamento, y desde luego, como decía él, debería haber una movilización social por parte de todos los que pensamos que esto es un problema,
Y deberíamos pensarlo todos, porque antes o después pues acabaremos o tenemos muchas posibilidades de terminar en una residencia, pues porque todos envejecemos y o nadie está libre de tener una discapacidad sobrevenida por cualquier motivo y bueno, pues necesitar de una residencia. Entonces es un problema que debería preocuparnos y mucho, y es el momento, ya que la ley lo ha dejado todo de una manera totalmente muy poco concreta y con muy poca definición de las cosas. Para empezar, en la ley de Castilla y León no se habla ni de ratios de personal, o sea, no especifican. Entonces, si no especificas en la ley, vale, se supone que especificarán en el reglamento, pero no debería ser así. Y hay otras muchas cuestiones, pues como os comentaba anteriormente, que directamente se las han saltado y no han hecho, pues la verdad, pues mucho caso. A las familias, desde luego, no nos han hecho ni caso, eso ya os lo puedo garantizar, porque así como para el acuerdo de acreditación sí que es cierto que se convocaron las mesas de diálogo civil y social, nosotros como integrantes de la plataforma fuimos convocados, como otras muchas asociaciones y movimientos sociales, y allí por lo menos se nos escuchó y las aportaciones que hicimos pretendieron hacer las suyas, y también, ojo, también nos dieron explicaciones una vez firmado el acuerdo. A nosotros se nos convocó a Madrid, al Ministerio de Asuntos Sociales, y el mismo secretario de Estado que había en ese momento de Derechos Sociales y el director del Inserso. Allí nos convocaron a miembros de esta plataforma para explicarnos por qué se habían tenido que conformar con eso y por qué no habían seguido con la idea de los borradores iniciales. Y era tan triste porque, vamos, simplemente porque si hubieran seguido con el borrador inicial, las comunidades hubieran votado en contra. Entonces, aún con todos los recortes, tuvieron los votos justos para sacarlo adelante, pero si hubieran sido un poco más osados, y cuando digo osados quiero decir, si el acuerdo hubiera sido mejor para los residentes y para las personas que viven en todo tipo de centros, pues directamente las comunidades hubieran votado en contra. Entonces, claro, necesitaban sacarlo adelante, y ¿cómo lo sacaron? A base de recortes. Entonces, si nos encontramos con esto ya recortado, pues ¿qué se ha hecho en Castilla y León? Pues recortar todavía más. La ley en Castilla y León, pues a nuestro modo de ver, pues no tiene ni pies ni cabeza, porque, a ver, hay un montón de texto vacío de contenido, que realmente no dice nada y no especifica nada. Lo que nos parece que hace es pues llamar por nombres bonitos a cosas que tienen realidades bastante tristes, y se deja además a los grandes grupos que controlan y que dominan este mercado, que es un mercado, pues claro, muy jugoso, porque aquí realmente hay que pensar que es que además todas estas empresas se están llevando el dinero de la dependencia, porque hay mucha gente que toda su prestación acaba para pagar a una residencia. Entonces, al final se están alimentando de dinero público y se les está dejando pues hacer lo que quieran. Porque aunque hay unos requisitos ahora, pues que tiene que haber de un número de residentes máximo, que tiene que haber también un número de plazas dobles dentro de las residencias y demás, pero ¿qué pasa? Que al final, como te dicen, que las residencias que ya existían antes pueden seguir funcionando como quieran, y que incluso cuando se hagan reformas, si son capaces de justificar por bastantes motivos que no pueden acometer esas reformas para adaptarse a estas nuevas especificaciones y a estos nuevos criterios, pues también les dejan pasar todo. Entonces, al final es como que no hemos hecho nada, vaya. O sea, el modelo sigue siendo el mismo, y nosotros, siento decirlo una vez más, pero somos bastante pesimistas, porque no nos parece que esto tenga una solución a corto plazo. Además, bueno, pues contamos con el problema de que prácticamente hablamos de un 90% de las plazas en manos privadas, porque aunque haya alguna residencia pública más, pero al final, si la gestión de esas residencias públicas la dejan en manos de empresas privadas, pues es como que fuera a todos los efectos una residencia privada. Que ojo, no pensamos que las residencias públicas sean tampoco la panacea ni la solución a todos los males, pero bueno,
En algunos casos al menos tienen más personal y tienen otros medios de controlar, pues por ejemplo la cuestión de la formación de las personas que trabajan con esta nueva ley. Ahora vale todo, o sea, vale prácticamente cualquier tipo de formación para atender a una persona mayor en una residencia, y eso no puede ser, porque ahora tenemos un abanico de titulaciones amplísimo, como no hemos tenido nunca, con todo tipo de niveles educativos, para poder atender a estas personas, una gente que esté verdaderamente formada y que realmente haya estudiado para hacerlo, y no que nos valga prácticamente cualquier cosa. Entonces, eso es lo que puedo yo deciros, que estamos ahora en el momento preciso para poder llevar a cabo pues un poco esa movilización de la sociedad, para que sepan por lo menos que seguimos ahí, que seguimos preocupados, y que es una cuestión pues que nos debería preocupar a todos, porque todos tenemos a alguien o hemos tenido a alguien, o todos llegaremos a ello. Entonces yo por mi parte nada más. Buenas tardes, gracias. Bueno, primero quería agradecer a la coordinadora por la iniciativa de organizar este acto, y agradecer a la plataforma en la que Ana está trabajando, porque al final eso es lo que hay que hacer, estar en organizaciones para poder cambiar las cosas. Quiero decir, porque las cosas no se cambian solas, y si lo dejamos a la inercia, las cosas van a ir a peor. Yo voy a intentar dar otro punto de vista diferente al estupendo punto de vista que ha puesto ella de cómo se encuentra la atención residencial, por dar un poco más de amplitud, ¿no? Vamos a ver si... Bueno, la primera cuestión, yo pretendo quizá el fijar algunos conceptos para que entendamos un poco más cómo están las cosas y qué podemos hacer, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué servicios queremos cuando necesitamos que ya nos cuiden? Porque al final de nuestra vida a todos nos van a tener que cuidar, ¿eh? Entonces, está claro que hay dos opciones: o aquellos que nos permitan permanecer en casa, o el ingreso en un centro residencial. Es decir, solo al final hay dos opciones, porque esto es así. Y en definitiva, yo creo que nos explicarán un poco toda la situación en que se encuentran los centros residenciales. ¿Qué modelo de servicios sociales? Porque yo estoy intentando el centrar la atención residencial dentro de los servicios sociales, porque la atención residencial no es más que una parte de los servicios sociales, ¿no? ¿Qué modelo de servicios sociales para personas dependientes se ha creado en Castilla y León? Lo digo que se ha creado porque ya se ha creado hace tiempo, no es una cosa que sea como consecuencia de este año, de que se aprobó la ley, sino hay un modelo que hace tiempo que se viene fraguando. Y el modelo que se está creando en Castilla y León es un modelo de bajo coste, que consiste en dar pequeñas cantidades de dinero para que las personas acudan a centros privados. Este es el modelo que se está creando desde hace tiempo en Castilla y León, y ahora os aportaré algunos datos. Hay una cuestión que me parece fundamental. Ana al final ha hecho referencia a ello, y es que los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas. En su día, sacar adelante la ley de la dependencia, que es una ley del Estado, es una ley del Gobierno de España, costó porque las comunidades nacionalistas se oponían, porque entendía que los servicios sociales no tenía que entrar el Estado para nada en ello. Salió la ley de dependencia, y actualmente, quiero decir, el Gobierno de España no puede hacer una ley de residencias, porque es competencia de las comunidades autónomas. Lo más que puede hacer es todo lo que nos está explicando Ana, es que hay un consejo el consejo territorial a nivel de España, en el cual está el ministerio que lleva los temas sociales y las consejerías de las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas, ¿no? Entonces, la competencia está ahí, y buscar acuerdos en el consejo territorial es importante para que las comunidades lo cumplan, pero no puede imponerlo. Necesariamente tiene que, como nos explicaba ella, tiene que llegar al acuerdo con las comunidades, porque si no, no lo aprueban. Y si no lo aprueban, y además el acuerdo del Consejo Territorial no tiene rango de ley,
que tiene solo un rango de carácter administrativo menor, que es una resolución, pues esto es digo, insisto en esto para que entendamos un poco en el contexto que estamos y dónde y cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Por eso digo que ¿de quién dependen las competencias? De las comunidades autónomas. ¿Cómo se puede intervenir el gobierno? A través del Consejo Territorial. El Consejo Territorial que aprobó esa resolución que nos explicaba Ana, se aprobó por un voto de diferencia de comunidades autónomas. Yo no sé si en este momento se podría aprobar. Lo digo porque estamos hablando de que esto se aprobó en el año 2022. Votaron en contra las dos comunidades nacionalistas, vascos y catalanes. Votó en contra la comunidad de Castilla-La Mancha, que era del PSOE, y todas las comunidades del Partido Popular, o sea, también Castilla y León. Salió solo aprobado por un voto, porque el resto de comunidades entonces estaban gobernadas por el PSOE. O sea, por digo que si ahora mismo ese acuerdo, que yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, que es un acuerdo muy discreto, podríamos decir, que es la referencia que tienen que tener las comunidades autónomas, porque no se lo puede imponer que lo hagan, pero es la referencia, puesto que de alguna forma, si se acuerda a nivel de todos, comunidades y gobierno, si esa es la referencia, pues lógicamente en este momento, si ya votaron en contra las del PP, ahora que la mayoría son así, pues sería casi imposible incluso que se aprobara ese acuerdo. Prestaciones y servicios de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia. He metido esto para que siga un poco intentando contextualizar en lo que nos encontramos. La Ley de la Dependencia podemos clasificar que tiene 4 grandes bloques de prestaciones o servicios, ¿no? Por un lado, los servicios públicos, o sea, hay servicios de la Ley de Dependencia que se prestan por las administraciones públicas. Luego hay la prestación económica para que tú te pagues un servicio, o sea, un servicio privado, que es una prestación económica que algunas personas la conoceréis porque a lo mejor alguna la tenéis o la tenéis con algún familiar. La prestación económica de asistencia personal, que esto está dirigido fundamentalmente a las personas con discapacidad para ayudarles en sus labores de acudir a lo mejor a centros educativos o sacarles, pero que es una prestación que tiene muy pocas personas. Y luego lo de los cuidados en el entorno familiar, que sabéis que es una prestación que se concede a la familia para que le cuide a la persona en situación de dependencia, que le cuide en casa. Por eso digo que hago estas 4 agrupaciones porque es en realidad todo lo que se puede hacer con la ley de dependencia. Y las prestaciones que se pueden prestar pues son estas: la prevención de dependencia y promoción de la autonomía. O sea, esto es aquellos servicios, por ejemplo, de logopeda, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, servicios dirigidos a prevenir la dependencia y a promocionar la salud de las personas. Que parece que esto es lo que debería ser primero. Lo primero que debería ser es garantizar los máximos cuidados para que envejezcamos de la mejor manera y cuanto más mejor. Este servicio prácticamente está siempre financiado con la prestación económica para la adquisición de un servicio. Quiero decir que esto es un servicio que si te le reconocen, te dan un dinero para que vayas al fisio, a la logopeda. Esto generalmente se suele dar a las personas más jóvenes, más con discapacidad. Luego está la teleasistencia, que yo creo que todos y todas sabéis lo que es, que ahora en los últimos acuerdos que ha habido en los consejos territoriales, estos que nos explicaba Ana, se ha considerado que ya es un servicio que debía ser general para todas las personas que tengan el grado que tengan situación de dependencia. Luego la ayuda a domicilio, que yo creo que también es muy conocido, que es ir a casa, pero la ayuda a domicilio, la mayoría de los casos hasta ahora está siendo prestado a través de las corporaciones locales. Quiero decir que me supongo que en Burgos también será así. Quiero decir, vas al CEAS y el CEAS, la trabajadora del CEAS, te manda una persona, ya está coordinado con la empresa, lo que sea, para que te preste servicio. Pero hay un cierto control desde el CEAS. Pero se está impulsando desde la comunidad autónoma que eso cada vez sea menos y cada vez se pague con la prestación económica para adquirir un servicio.
Vuelvo a insistir en lo de la prestación económica de un servicio, porque es que ese es el modelo que se nos quiere extender a todos los niveles. Luego están los centros de días y la atención residencial, que ocurre lo mismo. Un centro de día puede ser un servicio público que depende de una administración, o puede ser, y una residencia pasa lo mismo, puede ser una residencia pública que dependa de una administración, bien sea una corporación local o la Junta de Castilla y León, o te dan un dinero para que tú vayas a un servicio privado. Vuelvo a lo de la prestación económica para adquirir un servicio que insisto, porque es el modelo que se nos quiere implantar, ¿no? Aquí voy a hacer un repaso rápido, digo, para que entendamos un poco cómo se han desarrollado las cosas, porque la ley de dependencia se aprueba en el año 2006. En el 2011 cambió el gobierno de España y en el 2012 se hicieron unos recortes importantes en la ley de la dependencia. Muchas personas me decían, que me conocían, que sabe que estamos sensibilizados, la plataforma social somos un grupo de personas que trabajamos por los servicios sociales, en favor de que los servicios sociales vayan a más, sin ningún interés de ningún tipo, es decir, que todos somos voluntarios, como la pasa Ana con su plataforma, es decir, que no estamos remunerados ni a nivel. Me decían, no, si ya la ley de dependencia está muerta. En el 2012 me decían que la ley de dependencia está muerta después de los recortes que había hecho el gobierno que había entrado en ese momento, porque se hicieron unos terribles recortes. Pero en Castilla y León se aprovechó por parte de la comunidad autónoma para que se hiciera una apuesta por lo que os decía antes, la prestación económica, estas son las siglas, prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. Lo que hemos dado a algunos en llamar el cheque servicio. Te dan, ¿qué es lo que hace tiempo que quieren hacer con la sanidad? Darte un cheque y te vas a donde quieras. Pero eso es una trampa, porque algunos piensan y dicen, bueno, pues sí, me voy al México que lo quiera. Pero claro, si te dan muy poco dinero, te tendrás que ir a no sé quién. Y el que tiene dinero, pues tendrá que ir a no sé dónde. Bueno, pues la prestación, el cheque servicio es lo que están haciendo con la prestación vinculada. Y se hizo una reforma en la normativa en Castilla y León a raíz de que el gobierno de España modifica la ley de la dependencia para empezar a impulsar la prestación vinculada. Llegamos al 19, vuelve a cambiar el gobierno, y en el 21 el gobierno pone en marcha un plan de choque. Durante el año 2020 se estuvo elaborando un plan de choque de la dependencia, un plan de choque para revertir los recortes que se habían producido en ese periodo, y luego daré algún dato. En el año 22 hay el acuerdo del Consejo Territorial que nos ha explicado Ana muy bien, y ya no me voy a extender más. Ese Consejo Territorial para establecer unos mínimos en la atención de las residencias. En el 2023 se ha establecido en otro acuerdo del Consejo Territorial unas cuantías mínimas precisamente para las personas que se les da el cheque servicio, que no se les pueda dar cantidades ridículas, que luego las comentaremos, algunas cantidades. En este año se ha aprobado la ley de residencias y en este momento, la semana pasada el ministro de Derechos Sociales ha anunciado que van a reformar la ley de la dependencia, mejorando algunos aspectos. La ley es de 2006, con las modificaciones que hizo el gobierno del año 2012 hacia atrás. Bueno, pues se va a reformar, se va a incluir sobre todo buscando esa filosofía que nos viene anunciando la Junta de Castilla y León desde hace tiempo, que dice que con esa filosofía se ha hecho la ley de residencias, que es la atención centrada en las personas. Como yo le decía a Ana en alguna ocasión, si no se centra en las personas la atención, ¿en quién se va a centrar? Pero lo cierto es que la Junta de Castilla y León se ha inflado a repetir a todo el la atención centrada en la persona, y lo cierto es que eso no es más que un discurso. Es decir, la ley de residencias que nos explicaba Ana, yo digo que es una declaración de intenciones, porque una ley tiene que tener derechos concretos, medibles, que sepas en tu vida qué ha supuesto lo que pasaba antes y después de aprobar la ley. Si las cosas solo se quedan en bondades, es decir, no es que tenemos que ser todos muy buenos,
pues sí, tenemos que ser muy buenos, pero es que no somos buenos, como cada uno como somos. Pues eso le ha pasado a la ley de Castilla y León. Y en la reforma de la ley de la dependencia, pues intenta agarrar algunas cosas, entre otras, que realmente se pueda, que ese dicho de que la atención se centre en la persona sea una realidad, ¿no? Bueno, nada, aquí muy brevemente lo de las plazas residenciales, porque luego son cuestiones que no se recuerdan. Las plazas residenciales hay de públicas, que es lo que está en ese cuadro. Las hay esto estamos dando datos de Castilla y León, no de Burgos. Son de tres tipos: las que dependen de la gerencia de servicios sociales, de las diputaciones, de los ayuntamientos. En total, residencias públicas en Castilla y León hay 200. Lo que ocurre es que las 18 que son de la Junta de Castilla y León, exceptuando la de Aranda de Duero, que la construyó la actual Junta de Castilla y León y se la dio a una empresa privada a gestionar, las demás fueron construidas en su día por el Inserso antes del año 1996, que se produjo la transferencia de los servicios sociales a la comunidad autónoma. O sea, quiero decir que la Junta de Castilla y León, desde el año 1996, la única que ha hecho ha sido la Aranda de Duero. Bueno, ahora ha hecho una en Salamanca que va a sustituir la otra, que era muy vieja, pero no va a suponer que vaya una residencia nueva, por decirlo de alguna manera, sino que realmente aprovechando los dineros que vienen de Europa. Las 18 de las diputaciones, que son de las diputaciones de las 9 provincias, la mayoría sí están gestionadas por las diputaciones. Que yo sepa, están todas gestionadas por personal de las diputaciones. O sea, podemos decir que son públicas. Lo que pasa es que es distinta la forma de acceder a las de las diputaciones que a las de la Junta de Castilla y León, que es otra cuestión importante. Porque para acceder a las residencias de la Junta de Castilla y León, como ya en el Inserso estaba regulado que tenía que haber unos baremos en función de la situación de la persona, la economía, si vivía sola, si el piso no reunía condiciones, si no tenía viviendas, bueno, pues eso te daba más puntos, y si tienes mejor situación, pues tiene menos puntos, con lo cual puede ser que en una pública no puedas entrar nunca si tienes una situación de estar bien atendido, porque tienes familia, porque la familia te cuida, pero el que está abandonado tiene más posibilidades de poder entrar, y si encima no tiene la pensión no contributiva, ya tal. Y si vamos a los ayuntamientos, la práctica totalidad de las haciendas de los ayuntamientos están gestionadas por empresas privadas, porque los ayuntamientos las hicieron con mucha ilusión de atender a sus vecinos, pero cuando se dieron cuenta del coste que tiene el mantenimiento, pues el presupuesto de un ayuntamiento no puede asumir la pérdida, o sea, lo que le supone el coste, y lo han decidido las empresas privadas, con lo cual, aunque se hable de que en Castilla y León hay 200 residencias públicas, la realidad es que son 200 menos 164, o sea que baja bastante. De hecho, el Inserso ha sacado una estadística que ha publicado no hace mucho, y ha distinguido las residencias que son de titularidad y gestión pública y las residencias que son de titularidad y gestión privada. Este es el porcentaje de las plazas, no de las residencias, de las plazas, porque eso sí, las residencias de la Junta y las residencias de las diputaciones suelen ser residencias de muchas plazas. Las de los ayuntamientos son residencias más bien pequeñitas, de 25 plazas, de 30 plazas, incluso alguno de 15 plazas, que es que... Bueno, al final el panorama general es que luego las residencias privadas son el 74% de las residencias que hay en la comunidad. O sea, 3 de cada 4 residencias son privadas, o bien sin ánimo de lucro, que la gestiona una entidad religiosa, generalmente una fundación, o privadas con todas las consecuencias. O sea, la mitad de las residencias son privadas. Bueno, hay aquí un dato abajo, que de las privadas hay 4.200 que son concertadas, o sea que son diferentes las plazas privadas. De esas plazas 34.464 privadas, hay 4.000 que son concertadas, que a efectos de acceso a ellas es como que fuera públicas, para que lo entendamos. Esos baremos que os decía antes se le aplican a las concertadas, porque esas son en realidad de la Junta, las paga la Junta, y la persona que entra en las mismas condiciones que si entrara en una pública, aunque esté en un centro privado. Y lo digo esto porque hay que distinguir del otro: prestación económica vinculada al servicio.
20.000 plazas de residencia están financiadas con la prestación económica vinculada al servicio. O sea, que de las 46.000 plazas, de las 34.464 plazas privadas que hay en Castilla y León, 20.000, las personas que están en ella están pagando una parte del precio de la residencia con el cheque servicio que os decía. Si esto que os explico no se entiende muy bien, rogaría que me preguntarais para que lo podamos explicar, porque es que para mí es un poco el meollo de la cuestión de lo que está pasando en Castilla y León. A ver, son las 8:05. Bueno, esto es para que veáis cómo están distribuidas las prestaciones de la dependencia en Burgos. Esto, como decía, son las prestaciones que se dan a través de la dependencia en Burgos. La de arriba, que hay 4.343 personas, son los cuidados en el entorno familiar, que es lo que os decía antes. O sea, si os dais cuenta, la prestación que más se concede es la prestación vinculada, lo del cheque servicio que os decía, que hay casi 7.000 personas que tienen esa prestación. Después están los cuidados en el entorno familiar, la atención, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, después está la promoción de la autonomía personal, que es lo que os decía de logopeda, fisioterapeuta, etcétera, que se financia con la vinculada, o sea, que no es que sea un servicio público. Y lo que menos es atención residencial. Eso, digo para explicaros, es las plazas públicas o concertadas que computa la dependencia. O sea, es decir, que en las residencias hay personas que están a través de la vinculada, pero en residencias públicas o en plazas concertadas son en Burgos 1.300 personas y en centro de día 1.400. No sé si se entiende un poco la diferencia, porque de estas 6.700, una parte va a financiar residencias, o sea, te dan el cheque para que hagas una residencia, otra parte te dan el cheque para que vayas a un centro de día, otra parte te dan un cheque para que vayas a promoción de la autonomía personal o te compra la ayuda a domicilio. Por eso es el servicio que más se está potenciando, que es dar dinero para que se vaya a un centro privado de cualquier tipo. Eso es lo que se está impulsando, no en Burgos, está en Castilla y León. En resumen, digo, que están subvencionando a los centros privados para que tú vayas a eso. Exactamente. El problema, Inés, es que encima está subvencionado con pequeñas cantidades de dinero. Lo digo porque claro, hay personas que le dan 200 euros para ir a una residencia y no se da cuenta de que es que si tiene derecho a una residencia habrá que darle suficiente dinero para que pueda pagarla, porque con 200 euros no pagas a la plaza de una residencia. Bueno, este es otro dato que yo tampoco quería dar mucho dato, porque a lo mejor os forro datos y tal. Prestaciones, mira, esta es como se distribuye la prestación económica vinculada, o sea, el cheque servicio en Castilla y León. Hay 54.560 personas en Castilla y León que tienen prestación vinculada. 54.000 personas en Castilla y León tienen, que es un número muy importante. Bueno, pues se distribuye de esta manera. El 26% lo destina, o sea, financia para ayuda a domicilio, el 37% para ir a una residencia, el 25% de esa cantidad de personas es centro de noche y la promoción de la autonomía personal el 9,9. O sea, quiero decir que, si os dais cuenta, la mayoría de personas lo destinan, claro, o sea, van a una residencia con casi con un 40% de esas 54.000 en Castilla y León destinan la prestación para pagar una residencia privada. Estas son las cuantías económicas del cheque servicio, de la prestación económica. Y digo cheque servicio para que nos entendamos. Las cuantías económicas, puedes llegar en un grado 3 a recibir 1.105 euros para pagarte un servicio privado, porque estos son dineros que te han recibido. Pero si os dais cuenta, la media de lo que se está dando baja a 581 euros. Y luego las mínimas para un grado 1 son 100 euros como mínimo, 150 y 200. Y hago hincapié en esto porque os decía antes que en el Consejo Territorial
que de ese de España en el que están las comunidades con el gobierno, cuando todavía en las comunidades mayoría eran diferentes a las que hay ahora, se aprobó que ninguna comunidad pudiera dar menos de 100 euros por un grado 1, 150 por un grado 2 y 200 por un grado 3. Es que en Castilla y León estaban dando 30 euros por un grado 1 y 70 euros por un grado 3. Por eso digo que la cuestión no es que vayas a un centro privado, es que encima no te dan dinero para que puedas pagar el servicio, ¿no? Mira, esto es una resolución, le he tapado hoy el nombre, esto es una resolución de las que te hacen para decirte qué es lo que te van a dar. 76 euros de prestación vinculada. Estas nominillas normalmente no las entiende casi nadie, pero esta es la clave. Esta es importante porque ahí, si os dais cuenta, es un grado 3, es una persona que ayuda, determina la capacidad económica que tiene. En la capacidad económica no solo es la pensión, es que te computan las 14 pagas de la pensión, te las dividen por 12, con lo cual parece que no, pero eso te incrementa. Y te computan también las propiedades, un porcentaje, bueno, todo. Con lo cual, claro, es que a una residencia privada, aunque tengas una pensión de 1.200 euros, con 76 euros, pues ya me contarás. Bueno, esta situación ahora no usaría. Esta persona le darían 200 euros. O sea, lo digo por, no quiero exagerar, pero en cualquier caso vuelvo a lo mismo. Tienes 1.200 de pensión, con 200 euros no vamos a ningún sitio. Esto es cómo ha evolucionado la atención residencial y la prestación económica vinculada de la ley de la herencia. Lo digo esto porque, claro, queremos que se hagan las plazas públicas, lo cual es deseable, pero la realidad es que en Castilla y León, desde el año 2012, fijaros cómo ha crecido la prestación vinculada, o sea, el cheque de servicio, que en el 2012 se daban 15.900, bueno, falta ahí una cifra, y en el 24 estamos en 54.000, mientras que las atenciones residenciales en plazas públicas o concertadas, porque ahí se pues prácticamente daros cuenta que está congelado, incluso ha bajado de 9.082 a 8.419, porque si hacen menos conciertos, las públicas no desaparecen, pero los conciertos sí que pueden bajar, en vez de concertar 4.000, concertar 3.800 o tal, ¿no? Por eso yo sé que es un poco a lo mejor frustrante, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero es que esa es la realidad que tenemos en la comunidad y la que la plataforma social venimos denunciando con poco éxito. Bueno, aquí muy rápidamente, porque lo he explicado todo bastante bien, pero bueno, no me explico un poco. Nosotros en su día hicimos una serie de denuncias a la ley de residencias, porque aunque trabajamos más temas, pero también y rápidamente. La ley de residencias es una gran decepción. No plantea que se puedan prestar los cuidados que la persona está en su casa, que tendría también que contemplarse, porque se pueden llevar servicios a casa, ayuda a domicilio, la teleasistencia, esos trabajos, esas atenciones de fisioterapeuta, eso todo. O sea, y que no digo que sea fácil, pero hay que querer, empezar a decir que queremos hacerlo, porque si no decimos queremos hacerlo, no. Bueno, si una persona necesita una plaza residencial, que nosotros en las enmiendas que les pasamos a los grupos políticos les pedíamos que si una persona a la ley de dependencia dice que la mejor atención que tiene que tener es una atención residencial, la ley debería garantizarle que puede hacer la atención residencial. Si le damos 200 euros a un gran dependiente, que menos de 1.800 euros no creo que encuentre ninguna residencia por ese dinero, pues lógicamente no le estás garantizando el tema. Bueno, yo perdóname porque es que no me quiero extender, pero vamos, el conjunto de cosas, sí que hay una cosa que quería comentar, que nosotros pedimos que se incluyera en la ley, que llevamos años insistiendo con escaso éxito, y es el que la ley debería haber recogido la obligación de que haya suficientes plazas de convalecencia. Que esto seguro que os ha pasado
alguna de las personas que estáis aquí, lo habéis vivido con vosotros o con vuestros familiares. Actualmente sabes que te operan y a las 48 horas, 3 días te mandan para casa. Claro, hay personas que les mandan para casa y tienen que estar en la cama, porque es que hasta que los puntos se le cierran, la recuperación, no sé qué tal, hay personas que viven solas, hay personas que la familia no las puede atender porque los hijos trabajan y cada vez más fuera de la ciudad donde viven los padres, y porque esa es un poco la realidad. O sea, en Castilla y León es insuficiente las plazas hay algunas plazas de convalecencia, pero hay muy pocas plazas de convalecencia. Lo normal, y es que me he encontrado con casos de amistades, haber ido allí a protestar a la dirección del hospital. No la puede dar de alta porque esta persona no puede ir a su casa, porque es una persona soltera que tiene 80 años, que no tiene a nadie que la cuide. O sea, pues al final, si tiene un poco de arrostira de sus ahorros y le mandan a uno privado, a los 2 meses que tarde en recuperarse y que pueda volver a su casa. Esa es otra cosa que la ley de Castilla y León pues tenía que haber tenido un compromiso. O sea, pero es que la ley de Castilla y León es un conjunto de como nos decía Ana, de declaración de buenas intenciones, pero las leyes se hacen para garantizar derechos, no para decir que tenemos que ser buenos y llevarnos bien. Evolución de la dependencia, otro tema que me parece fundamental. La ley de la dependencia, la ley de la dependencia establece que la ley debe financiarse al 50% por comunidades autónomas, 50% por gobierno de España. O sea, esto está establecido así en la ley. Todos los servicios que se prestan deberían de llevar esa financiación. Puede haber más dinero que pongan las personas, pero como las administraciones tienen que poner 50% uno y 50% el otro. Bien, es cierto que el gobierno de España nunca ha puesto el 50%, o sea, nunca lo ha puesto. También es cierto que una de las cosas que hizo la Comunidad de Castilla y León es que todos los costes que tenía de las residencias que le habían transferido el censo ya les computó como aportación suya, con lo cual es muy difícil el saber realmente cuánto estaba poniendo cada parte cuando empezó la ley de la dependencia. O sea, pero lo cierto es que desde que hay datos para comparar, que es el año 2012, si nos damos cuenta, esta es la evolución de la aportación del gobierno de España y la parte de arriba es la evolución de la aportación de la Junta de Castilla y León. Si nos damos cuenta, año 2012. Hasta el año 2020, daros cuenta del crecimiento tan moderado que ha tenido. Incluso aquí una bajada. A raíz de los recortes de la reforma que se hizo, en el 2014 había bajado, luego es moderadamente. En el 2020, como consecuencia de la puesta en marcha del plan de choque que os he dicho que puso en marcha el gobierno, el incremento de la financiación se creció de forma muy sensible, de 138 millones de euros a 340 en 2 años. ¿Qué ha pasado en Castilla y León? Pues bien, es cierto que estos años la Junta tenía que asumir el tema, porque al final los servicios estaban montados, había que financiarles. Pero claro, cuando ha empezado a crecer la aportación del gobierno de España, en vez de aprovechar el crecimiento para incrementar el cheque servicio, bueno, usted ha apostado porque vaya a lo privado, pero por lo menos de dinero suficiente para que la gente pueda pagarse la residencia. Ha bajado. Estos son datos oficiales, es decir, no son datos, y que si tenéis interés os facilito, porque anualmente la Junta tiene que emitir un certificado firmado por el gerente de Servicios de Castilla y León al gobierno de España para que le liberen las cantidades. Es decir, que no vale hablar de aquí como entre nosotros. O sea, y claro, nos hemos hecho con los datos oficiales, y los datos oficiales pues vemos que a medida que el gobierno sube, en vez de aprovechar para seguir o por ejemplo mantener, ha bajado la financiación. De dar cuenta de 550 millones a 484. Claro, así esta es un poco la situación que tenemos, ¿no? Y yo ya termino, ¿no? Bueno, a modo de conclusiones.
El modelo de atención a la dependencia por el que está apostando desde la Junta de Castilla y León es un modelo de bajo coste. Paradójicamente, esto, porque habréis oído que Castilla y León tiene un sobresaliente en la nota de la dependencia. Esto aparece en los medios de comunicación de vez en cuando. ¿Verdad que sí? Claro, ¿qué pasa con las evaluaciones? Las evaluaciones, todo depende de los ítems que tú tomes para hacer una evaluación. Entonces, claro, si tú la evaluación tomas determinados parámetros, te sale una cosa. Si tomas otros parámetros, sale otra cosa. Yo no me voy a extender a explicar la evaluación de Castilla y León porque me llevaría un rato bastante largo, pero básicamente y tristemente Castilla y León saca buena nota precisamente porque da la prestación económica vinculada, da el cheque servicio. O sea, en Castilla y León apenas hay lista de espera una vez que se ha reconocido la dependencia, porque automáticamente te dan ese dinero y en consecuencia no tiene lista de espera. Claro, si tú dijeras, queremos ir a una residencia pública, y hasta que no me den la residencia pública, yo no tal. Claro, la lista de espera se incrementaría, porque la gente estaría esperando entrar a la residencia pública. Pero claro, como le dan el cheque de servicio, pues la valoración que tenemos es que somos bastante buenos. Porque no tenemos, entre otras cosas, listas de espera. Y algo, vale, ya digo que esto es un poco más largo de explicar, pero que no es cuestión de que me enrolle mucho más. Pero el modelo que se está apostando, y yo creo que lo he evidenciado con datos, es por la prestación vinculada, lo cual es la privatización de los servicios sociales si no somos capaces de hacer que esto cambie, claro. Y además sin garantizar que la gente pueda o que podamos acceder a los sitios, ¿no? Decía antes Manuel que tenemos personas mayores. Somos personas mayores. Yo tengo 71 años, quiero decir, y yo tengo que ser usuario de esos servicios. O sea, quiero decir que es que estoy pensando que en mí mismo, ¿no? Porque mis hijos no viven ninguno, yo soy Valladolid, no vive ninguno en Valladolid, porque según está el mundo laboral, pues la gente se va a trabajar donde encuentra trabajo y bueno, las cosas son las que hay. Bueno, y voy terminando, perdóname que me enrollé. Que se conceden cantidades insuficientes, un modelo que apuesta por la iniciativa privada frente a los servicios públicos y un modelo que cada vez va a ser más difícil que podamos revertir. Bueno, esto ya lo he comentado y tal. Y termino. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Bueno, primero yo creo que es estar informados. O sea, porque hay mucha información a la que se puede acceder en los datos de la Junta, hay mucha información. Lo que pasa es que, claro, hay que curarse, hay que saber llegar a ella, porque a lo mejor, hay un momento que todo el mundo a lo mejor no sabe, como pasa con la nómina esa que se enseñaba, todo el mundo no sabe interpretarla, ¿no? Y luego, pues organizarse, estar con la coordinadora, estar con la plataforma, con nuestra plataforma, o sea, en definitiva, lo que las personas tenemos que hacer para de alguna forma defender nuestros derechos, ¿no? Cambiar esa política, que las personas entiendan que la vinculada no es un hecho graciable, o sea, el cheque servicio, es que yo me encuentro con muchas personas que dicen, bueno, es que me dan 200 euros, ya, pero si es que tenemos que exigir que si a ti tienes que ir a una residencia, tu pensión son 1.000 euros y la residencia vale 1.800, si no lo otro, eso es un engaño. Claro, porque ¿de dónde sale el dinero? Pues generalmente sacrificándose a la familia, esa es la realidad. Claro, pero entonces no engañemos, que decir, está claro que está siendo la familia la que se encarga con esto. Decimos, es que bajamos los impuestos. Ya, pero si al final tengo que pagar yo servicios que en principio debería pagarme la administración, no quiero que me bajen los impuestos, lo que quiero es que no me haga pagar cosas que debería de pagar la administración, ¿no? Bueno, que se sea suficiente de la cantidad y que de luego este tema de los servicios sociales y de las residencias no es un problema de los mayores, es un problema de todos. Es como el tema de las pensiones, que yo a veces oigo a los jóvenes decir, bueno, si yo cuando me quiera jubilar, a lo mejor ya no hay pensiones. ¿Cómo no va a haber pensiones? No tiene que haber pensiones. Si esta es una conquista de los trabajadores histórica, yo creo que la mayor conquista que han tenido los trabajadores en la lucha del mundo, que no la hemos encontrado nosotros ya con ella hecha. No podemos
dejar de defender estas cosas, y este no es un problema solo de los que tienen más de 80 años, también de los de 70 y de los de 50 y de 40. Muchas gracias.